Pues bienvenidos a la lectura de la psicología y lo que es la espiritualidad. Y creo que se va a poner muy interesante ahorita el poder compartir esta lectura. Y fíjense que el autor del libro comienza dándonos como poniéndonos como algunos ejemplos. Déjenme. Estoy buscando aquí el documento para poderlo compartir, para que lo podamos ver, ¿verdad? Aquí lo tengo. Antonio Paulazo, pues hace todo un compendio, ¿verdad? Como lo que ustedes han podido ir leyendo poco a poco. Y toma también algunas filosofías, no solamente occidentales, sino también orientales, como aquí lo que dice de Tsiritsi Ravi Shankar, y dice aquí que es fundamental que comencemos a vernos como seres espirituales, que comparten una experiencia humana en común, a fin de crear un mundo de aceptación, respeto y amor, que es, en definitiva, la esencia última de la que verdaderamente somos. Si nos ponemos un momento a poder reflexionar, ¿cómo es que surgen todo esto de las guerras, el celo, la competencia, la envidia, el querer ser mejor? Sabemos que algunas cosas pues no las dice la escritura, pero poderlo llevar así como a una reflexión, de poder tener una comprensión, ¿verdad? Nosotros, que una comprensión que, vaya, que la podamos explicar, ¿verdad? Porque pues nosotros hay cosas que vienen en escritura que yo las creo, aunque no las entienda, ¿verdad? Por la convicción que alcanzamos en las cosas de Dios. Pero las personas que de repente no tienen esa fe, no tienen esa preparación, no tienen esa cercanía, o sea, ¿cómo poder encontrar, cómo poder hacer un puente, ¿verdad? De comprensión con las personas. Y creo que cuando comenzamos a indagar, comenzamos a hacer algo introspectivo, a profundizar, bueno, ¿por qué es por decir, aquí en nuestra bella nación no vamos tan lejos? ¿En qué momento es que se dio tanta competencia pastoral, tanto celo ministerial? ¿En qué momento es que estamos con toda esta competencia, lucha? Bueno, algo más de esto lo vamos a ir ahorita resolviendo. Hacia nuevos conceptos de vida, dice alma, mente y espíritu y psicología del hombre, y esto pues es tal cual está ahí en el libro Los avances de las neurociencias. Dice por aquí Antonio Paolasco, dice, dan un acercamiento más estrecho con las experiencias orientales espirituales. Por eso les digo que toma una parte también del occidente y del oriente, la aceptación empírica de fenómenos ciertos y aspectos observados a través de la biología molecular y la medicina han permitido intuir otros aspectos de lo que hasta ahora habíamos llamado vida, alma, mente, espíritu y psicología. No sé si ustedes se dan cuenta o saben que en Israel ya crearon una máquina para que fabrique carne de res, carne de borrego, carne de pollo, carne, o sea, así literalmente. Le ponen la materia prima, la proteína, y ahí está, se le va dando un tiempo y ahí está la máquina fabricando estas piezas de carne. Obviamente se dice que será una forma de comer más saludable, ¿verdad? De la manera como lo están llevando a cabo. Pero todos estos fenómenos que van surgiendo y algunas cosas también que, que no tenemos todavía como al alcance o al conocimiento. Cuando lo llevamos, por decir, a la escritura, entendemos algunas cosas,
pero como por decir, para poner un ejemplo nada más, la epigenética, ¿verdad? Que ahorita es una ciencia emergió de una manera tan impresionante. Y la epigenética, pues epi, ¿verdad? Que quiere decir sobre de la genética, o sea que cuando se habla de la epigenética estamos hablando de algo que está sobre de la genética, o sea, no somos ya seres, como se nos ha visto de una manera condicionada, ¿verdad? De que si tu papá, murió de cáncer, tu abuelo murió de cáncer, pues tú estás condenado a morir de cáncer, sino que ya, se va teniendo la apertura, el conocimiento, la instrucción, la guía a través del acompañamiento terapéutico en las personas para poder romper con esos genes, ¿verdad? Y se toma mucho de la parte espiritual, como por decir un ejemplo. Esto de la epigenética, pues nosotros lo podríamos respaldar mucho en la Biblia y podríamos entonces tener como una comprensión más amplia, por decir en Deuteronomio dice, no se te olvide que yo soy Jehová tu Dios, que maldigo las generaciones, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, ¿verdad? Pero si nos recorremos ya un poco más adelante, por decir en Ezequiel, dice, ya el padre no pagará por el pecado del hijo y el hijo no pagará por el pecado del padre. El alma que pecare, esa misma morirá. Y podemos ver ahí nosotros una epigenética, o sea, algo que ya no es una maldición genética, no es una herencia que vienes arrastrando, sino que ya el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué dice la epigenética? Que estamos nosotros ah, condicionados por el ambiente. El ambiente en el que nosotros nos movemos nos sana o nos enferma, ¿verdad? Pero ahí lo dejo nada más como una pausa para poder, digo, como algo, un pequeño paréntesis que dice, por estos fenómenos que van surgiendo y que es importante que nosotros nos vayamos actualizando en los nuevos descubrimientos, todo lo que tenga que ver con terapia, con acompañamiento, con consejería, ir nosotros avanzando, ¿verdad? Algunas cosas a lo mejor no las vamos a entender a la primera, pero ya conforme las vayamos estudiando, vamos a tener una mayor comprensión. Como por decir esta imagen. Dice, el uso del espíritu en forma práctica por parte de los orientales los llevó a un mejor conocimiento de su esencia y presencia, pero ahí yo cuando viro el pero digo, ah, caray, aquí ya la cosa cambia. Pero la falta de ciencia de los orientales no era aceptada por los occidentales. Y así cada cultura se desarrolló en forma paralela, pero separada. A través de los siglos, Plotino intentó de algún modo realizar una síntesis, es decir, conciliar los conocimientos de una y de otra cultura, pero no había madurado todavía la conciencia occidental para apreciar toda la importancia de los descubrimientos orientales y los conceptos que surgieron de estos descubrimientos. Por muchos años, siglos, el mundo se vio partido por mitad entre el occidente y entre el oriente. Y caminó cada uno con su ciencia, cada uno con su filosofía. Y aquí pues hay una imagen, ¿verdad? Un concepto que pues de occidental, otro oriental, por decir la chica más desnuda, dice, todo cubierto menos sus ojos. Qué cruel esa cultura, ¿verdad? Dominada por el hombre. Mas, sin embargo, una mujer que creció en el oriente y que se formó en el oriente y de repente mira a una mujer desnuda, dice, nada cubierto, menos sus ojos, qué cruel esta cultura dominada por el hombre. Y a final de cuentas, nosotros podríamos decir, yo puedo presumir que tengo una verdad, pero ¿cuál verdad? Y aquí es donde se comienza a poner un poco más interesante. Vamos a meternos a el espíritu como soplo. Dice
El espíritu es algo que básicamente no puede ser definido con palabras. Como prueba de esto, pues vayamos al diccionario de la Real Academia Española y ahí encontraremos la acepción de alma racional que dice que es un don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas, vigor natural y vigor que alienta y que fortifica el cuerpo para actuar, ánimo, valor, aliento, brío, esfuerzo, vivacidad, ingenio, y que en una interpretación de nosotros a través de la Biblia, pues podemos ver como el espíritu, como ese soplo, ¿no? Ese ruaj, ¿verdad? Ese soplo de vida que desciende sobre la carne, sobre el humano, y es que pasa a ser un ser humano, un ser viviente, ¿verdad? Si acudimos entonces a la definición de alma, vamos a encontrar que es la sustancia espiritual e inmortal, capaz de entender, querer y sentir, que informa al cuerpo humano y con él consiste la esencia del hombre. Si ustedes, si observamos hablando de los últimos tiempos o un poco del juicio, ¿verdad? De lo que habrá de venir mañana según Apocalipsis 20:12, donde dice que será un tiempo, un momento, ¿verdad? Donde seremos juzgados. ¿Qué va a ser juzgado? ¿El cuerpo, el alma o el espíritu? ¿Qué va a juzgar Dios? El alma. Ah, ahí está. Ay, pensé que yo me había sacado la clase. Dije, a ver qué pasó por aquí. El alma. Dice la escritura que el cuerpo va, ¿verdad? Al sepulcro, el espíritu vuelve a Dios, ¿verdad? Porque fue ese soplo de vida, ese aliento de vida que tenía. Y entonces el alma es la que en su momento estará determinada para rendir cuentas, ¿verdad? De las cosas buenas o malas que se hayan hecho cuando se habitaba en este cuerpo corruptible estando aquí en la tierra. En el alma está la decisión. Por eso, por decir en la primera carta de Juan, dice, hijitos míos, mi deseo es que seáis prosperados en todo, así como prospera tu alma. No, no porque te la pases haciendo muchas oraciones y hablando en lenguas y fomentando el espíritu, o porque te la pases en el gimnasio, o corriendo, o comiendo muy saludable, que es bueno, o sea, las dos cosas son buenas, ¿verdad? Pero nos invita, o sea, nos lleva a una prosperidad en el alma. ¿Y qué hay en el alma? Esto es lo que por mucho tiempo se nos ha venido como ocultando y un conocimiento, ¿verdad? Que se nos ha venido privando para no poderlo tener nosotros al alcance y poderle dar una interpretación diferente a la cosmovisión, o sea, a la percepción, a la interpretación que vamos teniendo de nuestro entorno, porque hay muchas cosas que hacemos porque pues son imitaciones, o sea, imitamos a alguien más, por decir, ¿por qué tener un altar en la congregación? ¿Quién dice que había que poner un altar? Y ya se van dando algunas creencias, se van dando algunas bases, pero a final de cuentas, o sea, Dios no habita si hacemos un círculo y lo adoramos. Yo les he dicho de repente en la iglesia, un día voy a poner el púlpito allá en la parte de atrás porque cuando llegan algunos se sientan hasta allá, hasta mero atrás, y lo voy a poner allá y allá para que estén en primer lugar, ¿verdad? Los que se sientan hasta el último. Eh, Hay muchas cosas que nosotros hacemos referente al culto, a la parte cúltica, a la creencia, a las prácticas espirituales, que las vamos haciendo nosotros porque en algunas las hacemos porque así no las enseñaron. Fíjense que en cuanto a la palabra ánimo, porque nos vamos metiendo aquí a la parte del alma, y ya en el ánimo dice la Real Academia Española que nos informa
que etimológicamente deriva del latín anima y está del griego anemos y significa soplo, ¿verdad? Y lo define como alma o espíritu, en cuanto es un principio de la actividad humana. Fines de llegar a esta excepción que nos ilustra mejor que es el espíritu, por decir la primera figura, que es la de don sobrenatural y gracia particular que Dios suele dar a algunas criaturas, y eso lo enlazamos con la etimología de ánimo como soplo. El problema de repente de nosotros probablemente sean algunos conceptos que choquemos con este Antonio Paulazo por la manera como nos quiere compartir, ¿verdad? Su avance, su crecimiento o su tesis, ¿verdad? Que plasma por aquí en este libro, que apenas creo que es el tomo 1 y vendrán otros tomos, de qué manera él ha venido avanzando en estas investigaciones. Y hay algunas cosas que no tenemos que casarnos con lo que dice al 100% Antonio, pero sí hay muchas cosas de mucha riqueza, de mucha trascendencia, de mucho crecimiento, de mucho desarrollo y que sí sería muy importante pues poderlas poder poner en esa balanza y poder retomar lo mejor, lo que nosotros podamos mirar, ¿verdad? En estos escritos. La segunda figura de esta parte de ánima dice que sería lo referido a sustancia no material que da esa vivacidad, vigor, brío y valor que permite al cuerpo, ¿verdad? Actuar. La primera figura nos lleva sin dilaciones al campo de la fe religiosa y a la aceptación de una doctrina creacionista del hombre, y en esta dimensión debemos remitirnos obviamente a la Biblia. Cuando Dios crea al hombre, según la Biblia, lo hizo a su imagen, lo hizo a su semejanza, modelando el barro, el cual le insufló el espíritu, nefesh, ruach, nefesh en hebreo, ruach en griego, me parece, y fue que el hombre fue un ser viviente. Pero aquí entonces, y fíjese cómo nos va llevando, como haciendo un viaje así, cada vez como más profundo, Paulazo, y habla del entusiasmo y aquí es algo impresionante lo que busca, ¿verdad? Que podamos comprender. Si estos conceptos, dice, extractos de la Biblia, se toman en forma literal, dice, nos llevan a la definición etimológica de entusiasmo y vemos, por decir, según la Real Academia Española, de qué manera a través de la etimología nos dice del entusiasmo, que dice de etus, que es entos, ¿verdad? Latinos, que tiene que ver con dentro, y siasmo, que significará Zeus o Teos, ¿verdad? Dios. O sea que entusiasmo sería el Dios que cada uno lleva dentro. Aprovecharemos este parágrafo para hacer una digresión sobre entusiasmo como una función espiritual relevante. Aquí vamos a darnos cuenta de qué manera el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros portamos, el Dios que nosotros practicamos, al Dios que nosotros le adoramos, al Dios que nosotros le cantamos, al Dios que nosotros le ofrecemos, va a determinar si es un Dios poderoso o no poderoso, no porque el Dios creador del universo no tenga poder, sino porque muchas veces también está condicionado en la manera que yo tengo de poder interpretar a ese Dios, ¿verdad? Creador del universo en nuestra vida. Mucha gente ha matado en el nombre de Jesucristo, ha violado en el nombre de Jesucristo, ha puesto marcas, ha ahorcado en el nombre de Jesucristo. Si vamos a través de la historia, o sea, cuántas cosas no han hecho en el nombre de Jesucristo, y no precisamente quiere decir que es ese Cristo Redentor que vino, que murió en la cruz, pues por amor a nosotros para salvarnos,
sea, Cristos hay muchos, pero va a depender de qué es ese, de cuál entusiasmo, ¿verdad? Dándole vida a la palabra que nos explica aquí Antonio, dándole vida, es qué tanto entusiasmo hay, ¿verdad? En nuestras vidas. Y entonces al leer, ahora sí, la definición de la Real Academia, da esta palabra, encontramos una acepción que dice inspiración divina de los profetas, ¿verdad? Cuando tenían ese entusiasmo. Y luego consigna otras acepciones como la de inspiración fogosa y arrebatada del escritor y del artista, y especialmente del poeta o del orador, siguiendo las acepciones propuestas por la Real Academia. También entusiasmo es exaltación y fogosidad de ánimo, excitado por cosa que admire o cautive, o sea que a final de cuentas una persona con entusiasmo es una persona con un tremendo Dios dentro. Y desde que nos vino después del animismo, que surgió el politeísmo, donde comenzaron a ponerle nombre a los dioses, ¿verdad? Porque anteriormente en el animismo, pues todo era una sola forma de ver las cosas, tanto el espíritu como el cuerpo, como el alma, o sea, era una sola cosa. Pero ya después cuando surge el politeísmo, pues ahora sí, ahí se vino como se podría decir como degenere, ¿no? De que ahora todo le pusieron nombre y luego los dioses romanos, los dioses griegos, los dioses egipcios, y se hizo ese politeísmo, y luego es que viene también el monoteísmo, y ahí viene, ¿verdad? La historia, porque a final de cuentas el entusiasmo busca, nuevamente les digo, Antonio Paulazo busca que nosotros podamos comprender e interpretar para, a final de cuentas, poder llegar a una conclusión a la psicología espiritual de qué manera hay un vínculo muy fuerte en la vida del ser humano, a través de las prácticas, del conocimiento, del modus vivendus. Hay mucha gente que habla de Dios, pero no lo practica. O sea, hablan muy bonito. Hay oradores, predicadores que la verdad yo me quedo a veces con la boca abierta, ¿verdad? Al escuchar a algunos hombres o algunas mujeres que dices, wow, qué dominio público. O sea, no cuánta unción del Espíritu. O sea, cómo esa retórica, cómo ese manejo de su léxico, cómo esa palabrería que puso, esa preparación que tiene, le llevó a poder tener un dominio. Algunos lo interpretan como la unción del Espíritu, pero bueno, ya cuando alcanzas a hacer una distinción entre esto que les estoy explicando y la unción del Espíritu, entonces ya comienza a haber una bifurcación. Hay hombres, mujeres que tienen una muy buena retórica, un muy buen manejo del público, pero que son un muy mal ejemplo en su manera de vivir. O sea, tienen un entusiasmo, sí, tienen un Dios dentro, pero no es ese Dios redentor, por decir, vamos aterrizando un poquito más. Dice Dios, el que quiera ser el primero, que sea, ¿qué dice? El servidor de los demás. Y el día de hoy hay una lucha por el reconocimiento. O sea, yo he escuchado pastores, predicadores, profetas, artistas de la farándula cristiana, que hasta le ponen precio a la ofrenda que tienen que recibir para poder ir a predicar a determinado lugar. Y te dicen en qué hotel los tienes que llevar a que se hospeden, si no, no van a esos lugares. Y yo digo, mientras exista gente que pague a estos artistas cristianos, ellos seguirán llevando el evangelio a ese precio. Pero cuando entonces comenzamos a ver nosotros
que no tiene que ver con cuestiones, con comodidades, que no tiene que ver con reconocimiento, que no tiene que ver con una altivez en los hombres, que tiene que ver con una sencillez, que tiene que ver con una humildad, que tiene que ver con una comunión. Ahí es donde se ve realmente una esencia inspiradora del Espíritu Santo. En la iglesia, pues sí está el líder, el pastor, sus líderes, pero o sea, ¿cuántas gentes ancianas en la iglesia? ¿Cuántas gentes que no brillan tanto, pero que se mantienen en una oración continua por ese lugar, por las personas, porque se manifiesta el Espíritu Santo, pero no se ven, no son protagonistas, pues, de lo que está pasando? Y todo lo que vienen haciendo ellos, imagínense que lo dejaran de hacer, ¿verdad? Y aquí es donde vamos viendo que todos, de cierta manera, tenemos un entusiasmo, o sea, en palabras, ¿verdad? De esta etimología que nos pone Alejandro, todos tenemos un Dios dentro y es un Dios que vamos creando cada uno de nosotros conforme a las creencias, conforme a las experiencias, conforme al estudio, al conocimiento, conforme a las personas, al ambiente, ¿verdad? A la atmósfera donde me muevo, con los que me junto. Fíjense que este concepto de Dios interior significa la luz interior que nos impulsa, que esa luz que nos enciende, que nos lleva a emprender, ¿verdad? Una tarea cualquiera, no solo dándonos una creatividad a nosotros en lo interior, o no solamente llevándonos a tener una inspiración para hacer las cosas, sino también está cargado de esa energía, de esa exaltación, de esa fogosidad, de ese ánimo necesario para llevar a cabo eso que nosotros nos proponemos hacer en determinado momento. Si estamos pensando en conquistar alguna familia para Cristo, alguna colonia para Cristo, es impresionante cómo cuando tenemos esta guía, cuando tenemos esta instrucción, de qué manera se enciende algo tan impresionante en nosotros, que el no quieren, el no se puede, el que rechazan a Jesús, o sea, todos esos fundamentos que de repente pone la gente para poder rechazar el evangelio a una persona con ese Dios interior, con ese entusiasmo, difícilmente lo vas a parar, difícilmente lo vas a detener, porque tiene una convicción, ¿verdad? Tan impresionante que te contagia, te contagia. Yo en una ocasión estaba por ahí haciendo fila, ¿verdad? De vez en cuando me mandan a las tortillas y estaba por ahí en la tortilladora y ándele que llega un evangelista. Solo Dios hace al hombre feliz. Y cuando yo escucho esa voz, digo, yo conozco a ese hombre. Y había, no sé, como unas 25 o 30 personas, ahí estábamos haciendo fila en las tortillas. Y yo era por ahí como en el número 10, ¿verdad? Y arrepiéntete y que Cristo viene y cae, comenzó a hacer. Pastor, me dice, qué bueno que lo veo. ¿Qué le quiere decir aquí a toda esta gente que está? Ay, Dios mío, de esas veces que sientes como que, ¿qué hago? Y pues aparté el lugar ahí, pues me puse también a predicar, ¿verdad? A compartir una palabra de esperanza, ¿verdad? De bendición, no tanto así como lo estaba haciendo él, pero sí una palabra que pudiera comunicar, ¿verdad? El evangelio a la persona, pero ese entusiasmo, ¿verdad? Que de repente uno mira en las personas, o sea, es impresionante. No, hombre, terminé yo llevándomelo a comer a la casa, comió con nosotros, luego le dije, acompáñame, voy a ir a recoger un carro, llegamos allá al taller y ahí en el taller se puso a predicar. Es impresionante, o sea, no un hombre que no para, no para, no para.
de ese Dios, ¿verdad? Que porta, de ese Dios el cual lo alcanzó, de ese Dios que ha creído él, y lo ves, a la hora que te lo encuentres, en la mañana, en la tarde, a mediodía, en la noche, siempre lo vas a ver predicando. No trabaja, no hace otra cosa, no es pastor, no tiene una iglesia, pero se mantiene con un entusiasmo impresionante, y de la forma como va sembrando la semilla para que las personas puedan, ¿verdad? Abrirle su corazón a Jesús. Hago una pequeña pausa. Nos venimos un poquito metiéndonos, ¿verdad? Para poder tener una comprensión, digo, de la psicología espiritual, y se van haciendo algunas bifurcaciones en la enseñanza. Y les decía yo también en algún momento ahorita de la clase, en el tiempo del animismo todo era como un todo, ¿verdad? No había separaciones. Ya cuando vino el politeísmo, se buscó poner a los dioses en figuras, poner a los dioses en personas, ¿verdad? Y comenzó a darse la idolatría. Luego, como que se dieron cuenta que no iban muy bien, surge el monoteísmo, un solo Dios, pero lo sacaron del planeta, lo llevaron allá hasta otro lado, ¿verdad? Y unos se fueron al extremo donde pues está Dios lejísimos y nosotros estamos muy lejos de él. Y así han venido surgiendo movimientos a través de la historia del mundo, y que vamos nosotros de repente tomando ciertas culturas, cierta creencia. Yo estoy seguro que con lo que ustedes van estudiando, con lo que ustedes van aprendiendo semana a semana, yo estoy seguro que algo se está modificando, algo está cambiando por ahí dentro. Rosaura, adelante, si tienes alguna participación, luego la pastora Tabita, adelante. Bueno, se me hizo una lectura muy interesante, pero a la vez un poco complicada. Tuve, como lo comentaba cuando entramos, tuve que regresarme varias veces, tal vez por esta parte de lo que explicaba este pastor sobre, empezando por ahí, Dios que cada uno lleva dentro. Era así como, para mí, como lo identificaba como un ego, pero después de la explicación, o sea, un ego, a ver, bajo el entendimiento, la enseñanza o mala enseñanza en donde se dice que aquella persona que se resiste o aquella persona que piensa que es perfecta en todo, se ve a sí mismo pues como un Dios, ¿no? Bajo Premisa. ese concepto, Ajá. sí, ¿no? Pero bueno, ya explicado de esta manera, yo digo, bueno, sí, totalmente, tiene otro sentido, porque entonces es, pues, el motor que nos está impulsando, ¿verdad? Bajo la creencia, bajo las experiencias de vida en Cristo, y se podría decir que es el entusiasmo, el fuego que se pone dentro de nosotros para que podamos exactamente no detenernos, ¿no? Sino continuar siempre hacia adelante, ¿no? Bajo ese sentido. Y bueno, de la demás lectura, pues sí, todo es interesante, pero la verdad sí me llevó mucho tiempo. Yo no sé si porque me costó entender algunos conceptos, ¿no? Y aparte el autor, para mi forma de ver, es un poquito complicado o repetitivo en algunas cosas en donde no le captaba yo la idea de lo que estaba diciendo. Ese es mi comentario. Sí, pero pasa esto, Rosaura, porque como probablemente están siendo lecturas diferentes, está siendo como un alimento diferente hasta que no se va digiriendo.
y hasta que no va, ya comienzas a identificar, ¿verdad? El sabor, comienzas a entender, ¿verdad? La tesis del autor, a dónde es que te quiere llevar, a dónde es que te quiere conducir. Y bueno, uno les dice, ¿verdad? No se casen con los autores porque de repente se les comparten algunos materiales que no precisamente es que uno esté de acuerdo con lo que ellos dicen, pero queremos ver las reacciones que ustedes tienen a la hora de leerlos, ¿verdad? Porque también esto va haciendo o va trabajando la parte de la madurez, ¿verdad? En sus vidas, porque pues no todo lo que me dan, pues me lo tengo que comer. O sea, hay que aprender a ser sabios para lo que le voy a estar echando dentro, ¿verdad? Adelante, Pastora Tabita. Muy buenas noches, pastor, a todos. Creo que igual como comentaba Rosalba, bueno, yo entendiendo un poco esto del entusiasmo, me gustaría hacer ahí una pregunta. Claro. Entiendo que esto del entusiasmo tiene mucho que ver con la designación personal, ¿verdad? De cada uno, o sea, como el Dios, en nuestro caso, formado dentro de nosotros. Hablaba aquí algo acerca de la inspiración divina de los profetas. Mi pregunta es, por ejemplo, en el caso de ese entusiasmo, me imagino que fue con el entusiasmo que profetizó en algún tiempo Elías, que derribó a los profetas de Baal, y así, por ejemplo, como Juan, cuando estuvo hablando acerca de arrepiéntanse, me imagino que todo esto tiene que ver también con nuestra asignación y de eso depende pues el Dios que ha sido formado dentro de nuestro ánimo, que era lo que hablaba un poquito antes, del ánimo y del entusiasmo. Y hablando del entusiasmo, pues también la gente que tiene el entusiasmo pues nada más dirigido hacia el yo, hacia el crecimiento, hacia lo que ellos quieren. En nuestro caso, pues ahora como psicólogos cristianos, pues dirigido hacia ese entusiasmo del Dios que ha sido formado en nosotros para poder dirigir a otros y ahí se unen los dones, los cuales Dios nos ha dado. Así yo lo entendí. Sí, a final de cuentas, el entusiasmo no está casado con ninguna religión, con ninguna creencia, con ninguna práctica, ¿verdad? Espiritual. El entusiasmo, bueno, es una palabra de cierta manera que etimológicamente y también a través de la Real Academia Española busca poderle dar un significado, por decir, en la Biblia nos habla del significado del nombre de Manuel, ¿verdad? Y que también nos dice, o sea, Dios dentro de nosotros, ¿verdad? También nos habla de ese Dios dentro de nosotros y el entusiasmo, ¿verdad? Que es dentro, ¿verdad? Entusiasmo y ahí donde comenzamos a ver lo de Teos, lo de Dios, el Dios, ¿verdad? Que tenemos dentro. Entonces nosotros podemos ver cómo una persona que está pasando por un problema de cáncer, por decir, tiene un entusiasmo para vivir que te impresiona, o sea, te impresiona, o sea, tú estás viendo que está sin cabello, que se va a las diálisis, pero sabrá Dios de dónde saca tanta energía, ¿verdad? Dice Antonio Paulazo, tanta fuerza, tanto punch, ¿verdad? Que ahí es donde está el entusiasmo. Entonces, lo que la gente ve de aquella persona puede decir, wow, qué Dios el que se trae dentro de esa persona. Porque le estás viendo, o sea, a través de ese entusiasmo, no está así con su cara larga, no está con miedo a que se va a morir, no está con incertidumbre, no está con desesperación, a pesar de la circunstancia, de la dificultad, de la adversidad, de la crisis, mantiene, ¿verdad? Ese entusiasmo. Y entonces ahí es donde es importante poder poner atención de qué manera las personas pueden llegar a ese nivel espiritual. Y no tanto por la iglesia donde va, no tanto por la fe que profesa, o sea, está haciendo la persona algo diferente a veces de lo que nosotros estamos haciendo,
que le lleva a poder estar en esos... En ese nivel. Sí. Mm. Ahora en estos días que yo estuve por aquí un poquito delicado de salud, fue algo difícil que por algún tiempo no me había pasado, ¿verdad? Y me dice mi esposa que cuando yo entraba en esos momentos de calentura, de estremecimiento, de delirio, ¿verdad? Que tenía, que comenzaba yo a tener luchas con demonios, que hablaba en lenguas y que tiraba golpes, y me dice, ¿no te acuerdas de lo que decías? Y cuando ella me decía todo eso, decía yo, es que estamos pasando una lucha espiritual. Estamos en el campo de batalla, ¿verdad? No únicamente es este agotamiento o esto que puedo estar viviendo físicamente, porque primero fue mi hija, que también tiene mucha sensibilidad para el Espíritu Santo, la más chiquita, no porque las otras no la tengan, sí, pero como que es más sensible, ¿verdad? Para todo ello. Y a verla con sus ojitos, su caniquita así abajo, su carita sin brillo, o sea, era algo preocupante también. Y luego termina ella y vengo yo y se comienza a manifestar todo esto. Entonces, la gente que está cercana y la gente, yo agradezco también a cada uno de ustedes por las oraciones, por apoyarnos también en esa parte, pero la gente que está cercana a uno es la que puede comenzar también a hablar o a decir, ¿verdad? Es que el Dios que trae la persona es el Dios, no para llegar como así como al protagonismo, a la presunción, no, únicamente que cuando estamos en la lucha, en la prueba, en la dificultad, en la crisis, es cuando se puede ver el Dios que traemos dentro. En la victoria, pues todos se gozan. Estando bien económicamente, todos dicen gloria a Dios, aleluya. Teniendo un buen trabajo, pues no te tárdate, Señor Jesucristo, todavía no vengas. Aviéntate otros 1000 añitos, ¿por qué? Pues porque estás así como en un confort, pero cuando te llega la crisis, cuando te llega es aquí donde dice Antonio Paulazo, ir como nosotros en esta aventura de la consejería, del acompañamiento psicoterapéutico y psicoespiritual, y ir viendo, ¿verdad?, cómo nosotros podemos tener el conocimiento de la psique sin tener que hacer una separación, ¿verdad? Sin tener que hacer un dualismo, porque a final de cuentas, si queremos comprender al ser humano, lo vamos a hacer de manera integral, porque no se separa el alma, no se separa el espíritu, no se separa el cuerpo. O sea, estamos unidos. Y ahí es donde a veces estamos chocando nosotros, porque de repente es mucha práctica espiritual, de repente es mucho ejercicio, mucho cuidado del cuerpo, de repente es mucha terapia, es mucho salud emocional, que sobresalir personalmente, las metas que yo tengo y todos el irnos de manera radical a cualquiera de estos extremos nos va a ocasionar conflicto. Y ahí es donde se busca el autor que podamos tener como esta comprensión, ver que a final de cuentas casi les estoy dando como la conclusión, ¿no? Pero ahorita la vamos a ver. A final de cuentas, la invitación es, no estamos separados dentro. Ese es el problema, que queremos de repente vernos separados y por eso no lo entendemos, no lo comprendemos al ser humano. Muy bien. Muy bien, gracias. Sí, Pastora Tabita, gracias. Pastor Ramiro, adelante. Sí, buenas noches a todos, una bendición. Pues prácticamente cuando estamos enfermos, dicen que es cuando tenemos que ver a Dios más y nuestro acercamiento tiene que ser más cerca, ¿verdad? Y allí es donde realmente probamos nuestra fe, nuestro entusiasmo, pero no valoramos nuestro entusiasmo cuando estamos sanos. Cuando estamos sanos no valoramos nuestro entusiasmo, sentimos que lo merecemos todo y ahí estamos tranquilos. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de estar enfermos,
o que nos pasa algo ahí es donde dicen, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? Hay que hacer eso, hay que hacer el otro, pero no valoramos nuestro entusiasmo cuando estamos realmente sanos, cuando estamos libres, ¿verdad? Entonces tenemos que tener un equilibrio. Hablabas del occidental y del oriental, son filosofías diferentes, ¿verdad? Y uno se va al extremismo y uno se va al libertinaje, o se va más liberal. Y la prosperidad en el alma tiene que ver mucho con nuestras emociones y el buscar a Dios y todo lo vendrá por añadidura. Entonces no podemos alejarnos mucho de tanto de uno como de otro, sino tratar de equilibrar todo, ¿verdad? Y tratar de llevar algo más 50-50 o no sé, 30-30, 35-32 para poder equilibrar esto, ¿verdad? Y no irnos al extremo, así como mencionabas hace un momento, y tampoco irnos hasta el otro lado. Entonces tenemos que equilibrar todo para poder alcanzar el proceso que Dios tiene para con nosotros, porque realmente Dios tiene algo especial para nosotros. Y a veces nosotros buscamos nuestro proyecto. En estos tiempos se está dando mucho de que tienes que estudiar una licenciatura, después un doctorado, después y ahí vas avanzando con tantos títulos, ¿verdad? Sin buscar mucho a Dios. A veces en estos tiempos estamos en el problema de que mucho estudio, pero poco Dios. Mucho estudio, pero poca revelación. Entonces, decía el apóstol Pablo, las muchas letras te están volviendo loco, ¿verdad? Pero porque te hace falta revelación. Tienes mucho estudio, pero no tienes revelación de Dios. Por eso digo, tanto extremismo no está bien. Los hijos, había unos hijos de una tal Zebedea, dice la palabra, que ellos decían, en el Dios que predica Pablo, ellos veían al Dios que tenía Pablo interno como algo poderoso, pero su Dios que tiene de ellos no era poderoso, no había fruto en ellos. O sea, no había el fruto, que había un Dios poderoso y creían en un Dios de ellos. No dijo, en el Dios que predica Pablo. Y el enemigo supo que ellos no tenían un Dios. Él supo que en ese momento ellos estaban hablando por alguien más porque habían visto en ellos algo. Entonces, a veces la gente ve en nosotros algo que nosotros no alcanzamos a percibir. Y le dijo, en el Dios que predica Pablo, digo, sí, pues yo a Pablo lo conozco y a Jesús también, pero a ti no, porque yo no sé quién eres tú no te identificas con nadie, no tienes un Dios poderoso, no tienes algo interior que me hagas hacer correr, porque ellos sabían quién eran, así como en estos tiempos, ellos saben quiénes somos, ¿verdad? Entonces, lo más interesante es que podamos proyectar ese Dios que tenemos y la experiencia que nos va a llevar en la comunión con Dios, la comunión del Espíritu Santo, eso nos va a hacer cada día más fuertes. Y ahí vamos a valorar quién es nuestro Dios. Un Dios de fe. Dice, es que yo tengo fe en un Dios y lo demuestro. Y otro dice, pero ¿cómo le haces? Porque fuimos creando ciertas áreas en la fe y fuimos creciendo internamente en ello, o en la liberación, o en la profecía, o en el estudio, o en algo, ¿verdad? Entonces vamos creciendo conforme a las experiencias que tenemos y cómo vamos adentrándonos al reino y cómo vamos creciendo en nuestro alma. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y tenga salud. Pero dice, pero buscar el reino de los cielos, justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces vemos dos partes bien tremendas que si las conjuntamos, pues vamos a tener un buen éxito. Sí, y precisamente ahí está como el arte de vivir, ¿verdad? Donde nosotros aprendemos a tener una vida plena, una vida en abundancia, y aprendemos a disfrutar, como lo decía Job cuando le dijo por ahí a su mujer, ¿acaso habremos de darle gracias a Dios por las cosas buenas y no le habremos de dar gracias por las cosas malas? Si a final de cuentas lo que mal nos pasa es lo que nos enseña, es lo que viene a traer un mensaje fuerte a nuestras vidas. No sé cuántos de ustedes conozcan, ¿verdad? Yo antes de venir a Cristo tuve un matrimonio. Ya ahora que llego yo a los pies de Jesús, llegué yo con un fracaso matrimonial, donde hubo muchas luchas, muchas pruebas, dificultades, y donde yo comienzo a tener una vida diferente, ahora ya casado con mi esposa Lupita,
con mi primer esposa tuve 3 hijos, ¿verdad? El mayor es Cristian, el segundo Jonathan, el tercero Juan. Y cuando yo comienzo a avanzar en las cosas de Dios, fue difícil. ¿Por qué? Pues porque era una persona divorciada. No veían cómo es que se había dado el divorcio, o sea, nada más era la etiqueta, no, es que es divorciado y él no puede ser pastor y él no esto, no lo otro. Entonces ahí me fui metiendo y hubo un momento en mi tiempo al inicio ministerial que comencé a dar unas charlas matrimoniales, me acompañaba mi esposa, escribí un pequeño manual que se llama el matrimonio en peligro de extinción. O sea, toda mi experiencia vivida, el conocimiento, el estudio, lo que estaba aprendiendo de la escritura, lo fui así como amalgamando y lo puedo poner, plasmar en ese pequeño librito y comienzo a compartirlo. Y recuerdo que en una ocasión, un pastor por allá, de Lázaro Cárdenas, por allá en un lugar, en un pueblo, no recuerdo el nombre del pueblo, cuando me escuchó que comencé a hablar, se salió. Y ya la gente recibió el mensaje que llevábamos, y pues yo de cortesía, ¿verdad? Pues era el pastor de la iglesia. Al último me acerqué, y lo saludé. Pero la respuesta del saludo fue así déspota y me dice, ahora resulta que un divorciado va a venir a enseñarme cómo manejar mi matrimonio. Y fue algo a mí que me impresionó, la respuesta que tuvo de la persona, porque le dije, pastor, ¿cuántos años tiene casado? No, yo ya tengo 30 años de casado y que con una sola esposa, pero ególatra, soberbio, altivo. Ok, y le digo, ¿y cuántas charlas matrimoniales le da a la iglesia? No, pues es que yo les predico, pero ¿cuántas charlas matrimoniales le da a la iglesia? Y al último aceptó pues que no trabajaba el área matrimonial. Ok, está bien, o sea, si yo, por todo eso que usted ha dicho y la etiqueta que me pueda poner, bueno, quiero compartir esa experiencia para que la gente no tenga que llegar a un momento, a una situación por la que yo pasé. Me despedí de él y me vine, pero traigo esto ahorita para acá con ustedes, porque nosotros de repente, por las creencias, por la interpretación que nosotros tenemos del entorno, por decir, como consejeros familiares, les va a llegar la esposa de repente que se está separando con la persona y les va a decir, no, es que fíjate que él y esto y esto y esto, y te va a decir, y si eres mujer, vas a tener cierta empatía con ella y a lo mejor vas a pensar, ay, este desgraciado, ¿por qué está haciendo tanta barbaridad ¿verdad? Pero ya, y entonces ya te ganó porque te casaste con la, versión de la mujer. Pero cuando escuchas la versión del hombre, las cosas cambian. Cuando escuchas la versión de los hijos, las cosas cambian. Y es algo también que buscamos nosotros como consejeros familiares poder enseñar y también poder aprender la parte del juicio. No estamos nosotros para formar parte del problema, estamos para formar parte de la solución. Alguien viene y se desahoga contigo que te está trayendo basura, anota algunas cositas, no abras tu corazón para almacenar todo esto es basura, la basura al basurero, haces algunas anotaciones, haces tu archivo y en su momento cuando toque que tengas que atender, ¿verdad? A la otra persona, entonces ya vas emitiendo, ¿verdad? Un juicio, vas haciendo una hipótesis, vas viendo de qué manera puedes ayudar, ¿verdad? A las personas, pero es algo que tenemos nosotros mucho, que de repente tenemos mucho esa tendencia al juicio, a veces en juicio por la apariencia, ¿verdad? Como las personas,
tatuadas, como las personas que de repente están muy marcadas de su cara. Yo, por decir en el caso que trabajo con las personas adictas, que trabajo con las personas que han sido golpeadas, pisoteadas, que de milagro están vivas, que huelen mal, que el aliento que dan es un aliento de repente, pues que no todos tienen la capacidad de poderlo tolerar. De repente hay gente que enjuicia, que critica, ¿verdad? A este tipo de personas. Como consejeros familiares, les digo, la invitación es, ándele, y así son tatuajes usted. Poder tener una comprensión. Voy a entrar a esta parte para que nos den alguna aportación, algún otro de ustedes, porque el autor, Antonio, va profundizando y se va metiendo un poquito más, y yo creo que tuvieron la oportunidad de poder entrar a esta parte de los 4 gigantes del alma, y fíjense que él hace un intento entre cruzar ambos caminos, y dice que no produjeron un camino convergente, sino sendas divergentes, o en direcciones contrarias, o manteniendo la discrepancia existente antes del cruce, ¿verdad? Dice, del soplo divino que intuyeron los antiguos, nace entonces el alma, y de ella también nace lo que es el espíritu. Dice, hay autores que hablan del don del entusiasmo. Esto es como algo dado, ¿verdad? Por decir, Irma Sánchez define el entusiasmo como el don de arder. Cuando Emilio Mira y López escriben su trascendente obra que tituló 4 gigantes del alma, dice que quisieron referirse a las emociones primarias más importantes del hombre, ¿verdad? Como lo es el miedo, la ira, el amor, pero le agrega, ¿verdad? Un cuarto gigante que más que emoción es un sentimiento y que tiene que ver con el deber. Entonces aquí es donde viene la bifurcación. Dada la fuerza de las emociones primarias, trató de distinguir con colores en algunas de ellas, y así denominó el miedo, lo puso como el gigante negro, a la ira lo puso como el gigante rojo, pero al amor no le puso color, y al deber lo nombró como el gigante incoloro. Así entonces separó lo que es natural, homo natura, y lo que es socialmente adquirido en el hombre, homo socialis. Y entonces de aquí viene también, fíjense, todo lo que ha sido una cultura en la sociedad, de qué manera fue que inició, ¿verdad? Todo este movimiento, cuando les toque ver en su carrera también más adelante, creo que es hasta la maestría, donde vemos cómo el hombre crea cultura, y el hombre es cambiado por la cultura, y luego la cultura, la cultura cambia al hombre, y el hombre es cambiado por la cultura, y así se va haciendo un círculo que ahorita en esta tercera década de este tercer milenio, nosotros estamos siendo también, como de cierta manera, si me permiten usar la palabra, estamos siendo como pioneros, como protagonistas de un nuevo mover que se le va a dejar a las siguientes generaciones. ¿Cuál va a ser? El de la confusión, el de la falta de identidad, el de la desunidad, el de la competencia, el del narcisismo. O sea, que estamos en una crisis, ¿verdad? Porque se está habiendo un cambio. Eso es lo que vino a promover muy fuerte lo que fue la pandemia. Estamos en esa transición, y está dando a luz, ¿verdad? Esta era históricamente, en la historia del mundo, la era del espíritu. Por eso la ciencia está interesada en el espíritu, la filosofía está interesada en el espíritu, la psicología está interesada en el espíritu. Tal parece que lo que no querían ver por muchos años, décadas, siglos atrás, hoy es el foco, porque según la evolución del conocimiento,
hasta donde vamos el ser humano, la respuesta en un buen vivir se encuentra en el espíritu. Ya se dio cuenta la ciencia que el hombre no es nada más es esta parte corporal que se ve. Ya se dieron cuenta que hay algo más, que no lo pueden definir científicamente, pero que ahí está. Y que esa fuerza interior, esa energía que mueve, ¿verdad?, a las personas, que volvemos a esta parte del entusiasmo, es lo que puede cambiar la cultura que está por abrazar las próximas décadas, o que puede ser un beneficio, o podemos estarnos preparando para la siguiente extinción que habrá en el mundo. Pero tiene mucho que ver también con la decisión que nosotros vamos a dar. Por ende, dice este otro gigante, mixto, dice del alma, como nosotros consideramos el entusiasmo, dice es difícil ponerle un color, dado que tiene muchos matices, y siguiendo la idea de Mira y de López, dice que se podría dominar el gigante entonces multicolor. ¿Por qué? Porque dice que no hay duda que ninguna de las grandes fuerzas del espíritu pueda ser más que el entusiasmo, pues casi todas ellas necesitan del combustible que les permite ponerse en movimiento y realizarse. Este combustible es el entusiasmo, el Dios que traemos dentro, no porque seamos dioses, sino el Dios en el que creo. Si el Dios en el que creo tiene capacidad de crear, el Dios que tienes es un Dios poderoso. Pero si el Dios que predicas, el Dios que hablas, el Dios que enseñas, el Dios que pones como carta de presentación, no tiene la capacidad de crear, tu Dios es débil. Tu Dios no tiene fuerza. Por eso muchos adoradores, muchos salmistas, cuando te invitan a adorar, te dicen, alaba a tu Dios, adora a tu Dios. Y hay mucha gente que está en el servicio y que está revisando el teléfono. Hay mucha gente que está adorando y está sentado, está mascando chicle. ¿Por qué? Pues porque ese es su Dios. Ese es su Dios. En el momento del júbilo, de la adoración, no están en un mismo espíritu, no están en un mismo sentir. Ellos están en sus ondas. Como esas gentes que está aquella administración del Espíritu Santo con ese silbido del silencio y que está ministrando a las personas y de repente suena el celular. Y no tan solo suena, sino que se paran y se salen de la iglesia a contestar. Ay, Dios mío, eso casi es para pedirle permiso al Señor un poquito en la carne, ¿verdad? Para poder dar una pequeña corrección. Fíjense entonces cómo va este hombre, Antonio, nos va como desmenuzando, y aquí en los 4 gigantes del alma mete también el entusiasmo, y nos habla del entusiasmo como esa exaltación de ánimo por algo que te cautiva, que te admira, o sea, algo que te apasiona. Y aquí podríamos meter entonces también lo que es el Salmos 37, verso 4, que nos dice, deleítate. El deleite viene también con un apasionamiento, con una entrega, con una convicción, con una determinación, con un entusiasmo. El deleite de una manera entusiasmada, imagina adoradores que le adoran en espíritu y en verdad con ese entusiasmo. La palabra se cumple. Deleítate en la presencia del Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo les digo, si nos vamos a meter a deleitarnos en su presencia, ya deben de tener claro cuáles son las peticiones que van a poner delante del Señor, porque el que se mete a buscar deleitándose, ¿verdad?, con este entusiasmo, con esta pasión, con esta entrega, Dios le va a conceder las peticiones del corazón. Pero hay veces que la gente no sabe ni lo que quiere. ¿Qué quieres? ¿Qué pides? No sabe, ¿verdad? Y entonces también nos habla de este entusiasmo, nos habla de esta expresión espiritual como también como una pura acción, ¿verdad?, humana, de una manera, dice, consciente. Y también parafraseando algunas partes de James, dice que podríamos decir que el ánimo, dice,
es un estado mental continuo y consustancial con las condiciones subjetivas de la conciencia, y toda conciencia es motora, ¿verdad? Porque es la que capta toda sensación posible de producir movimiento, lo que mueve a todo el organismo humano en todas y cada una de sus partes, ¿verdad? ¿Quién de ustedes quisiera tener ese entusiasmo, ¿verdad? Esa fuerza interior. Me voy a ir un poquito más aquí abajo, nada más aquí en este párrafo, por decirnos, habla un poquito acerca del fracaso. Dice que el mundo es un campo lleno de esperanzas y de oportunidades que uno debe buscar para progresar. Dice, el fracaso no es tal, sino una simple experiencia de conocer un camino que no conduce al éxito. A veces cuando uno se pierde, yo aprendí, ¿verdad? Estando en otros países, aprendí por la guía del Espíritu Santo a ya no decir me perdí. Ahora digo, ya aprendí por dónde no es. Ya aprendí por dónde no me tengo que ir. Y esa parte de me perdí, ya la he venido quitando, ¿verdad? De mi boca, porque al final de cuentas es una experiencia. Es una experiencia que aprendiste, ya aprendiste algo nuevo, ya sabes que por ahí no es, y para la próxima vez que vuelva a pasar, pues ya tienes, ¿verdad? Esa enseñanza. Entonces, esta formación viene a traer el fracaso, y dice Henry Ford que el fracaso es la oportunidad de empezar de nuevo con más inteligencia, ¿verdad? Vamos con más fuerza. Y aquí, siguiendo la lectura, dice que el pensamiento positivo puede ser presentado con la figura de fotos en colores, y aquí nos comienza a dar una descripción de aquí tanto de Compamor y con de Deepak Chopra, y me detengo un poquito en el de Chopra, porque dice, piensa Chopra que el entusiasmo está en la clave de experimentar divinidad dentro de nosotros. Fíjense hasta dónde lo pone este hombre. Para ello, dice, es necesario el silencio, es necesario la meditación, el no juzgar, que son las llaves que abren la puerta a la potencialidad pura, lo que constituye un campo de conciencia desde el cual todo fluye y fluye. Entonces, hay personas que se creen de repente muy espirituales, pero se la pasan juzgando, y a su creencia y a su capacidad sí pueden tener cierta práctica espiritual, pero sabrá Dios a solas cómo les vaya con el Señor, ¿verdad? Y esto que señalé aquí en amarillo me parece también interesante, porque hablando del éxito, dice también este hombre, el éxito no es una meta, ¿verdad? El éxito es un viaje en el sentido del significado y el propósito de la existencia. Es el sentido de una conexión con la creatividad, y también es la habilidad de amar, de tener compasión, la habilidad de experimentar alegría y de poderla compartir con otros. Ahora, imagínate una persona con entusiasmo, como lo hemos venido hablando hasta este momento, ¿podrá llegar al éxito? Claro que va a llegar. Y no solamente va a mirar el éxito como una meta, sino que va a hacer del éxito como una manera de vivir, ¿verdad? De mantenernos, ¿verdad? En ese lugar donde Dios nos quiere tener, no únicamente con un pensamiento occidental. El pensamiento occidental acerca del éxito es, yo estoy en la punta y tengo un montón de gente abajo de mí. Esa es una manera de poder mirar el éxito desde un enfoque occidental. Por parte del Oriente, el Oriente miran el éxito de manera diferente. Toda la capacidad que tiene la persona de renunciar, ¿verdad? A lo que se dice que es suyo, a los bienes materiales, algunas cosas de su persona, su familia, todo eso que poco a poco va renunciando, los comienzan a mirar como personas sabias,
¿verdad? Como con personas acercadas a las cuestiones divinas, y las personas que llegan a esa renuncia en su totalidad, miran y les dicen, esas personas han tenido éxito, han llegado al éxito, porque el éxito lo miran de una manera diferente, ¿verdad? Donde ellos llegan a la parte de abajo, más sin embargo el éxito en el occidente es llegar a la cúspide, llegar a la punta. Y si seguimos las enseñanzas de Jesús, dijo Jesús, dice la escritura que siendo rico, se hizo pobre para que todos nosotros tuviéramos acceso a su riqueza. Y mucha gente que dice, Señor, Señor, no todo el que me diga Señor entrará al reino de los cielos, porque con su boca me hablan, me dicen, pero su corazón está apartado de mí. Y más cuando tú hagas esto o hagas aquello, no seas como los fariseos, ¿verdad? Porque ellos buscan el reconocimiento y el reconocimiento es ese espíritu fariseo. Y cuando ellos reciben el reconocimiento, dice Jesús, ciertamente te digo que ellos ya recibieron su recompensa. Mas tú cuando ayudes a alguien, cuando des limosna, ¿verdad? Porque la limosna es ayudar a alguien, hacerle un bien a alguien, tanto un bien material o algo, ayudas a alguien. Dice, no seas como los fariseos. Porque los fariseos ponen un mensaje en el Facebook, hicimos esto, le dimos esto a este viejito, le dimos esto y ahí andan queriendo hacer saber a todo mundo lo que hacen. Y dice el Señor, ciertamente te digo que ellos ya recibieron su recompensa. Porque la recompensa es el reconocimiento, podríamos ahorita decir los likes que reciben, ¿verdad? En las redes sociales. Mas, sin embargo, cuando nosotros esperamos que el reconocimiento venga de arriba, eso es glorioso. Ahí es donde está el entusiasmo. Ahí es donde está esa fuerza sobrenatural en nuestras vidas que va creciendo. Y esta parte la quiero concluir, ¿verdad? De esta forma. Me gustó este escrito también que tiene John MacArthur, y dice John MacArthur, la espiritualidad, dice, produce humildad y unidad. La carnalidad genera orgullo, genera división. La única cura para la discordia y la división es la renovación en la espiritualidad. Por eso es importante la psicología espiritual. En mi experiencia, dice John MacArthur, el medio más eficaz para corregir a las personas contenciosas y divisivas es compartir con ellas pasajes seleccionados en las Escrituras sobre la carnalidad y sus evidencias y confrontarlos directamente con esa causa, ¿verdad?, de su pecado. En conclusión, aquí en una parte, ¿verdad?, de la lectura, porque todavía vienen otros autores, en conclusión de este punto, para estudiar el cuerpo, el alma, el espíritu y mente, ya no es posible hacerlo como entes separados, que era lo que les decía hace un momento, sino debe hacerse el estudio en bloques, se debe asumir sin dilaciones la interacción entre cuerpo y alma como una sola unidad, como lo era en aquel entonces a través de la historia de los indios, ¿verdad?, que practicaban el animismo. Lo contrario es falso. Por más que las conclusiones sean lógicas y brillantes, el cuerpo es el sustrato del alma, el alma del espíritu, la mente del espíritu. Esto implica un trabajo multidisciplinario. Y si no tenemos conocimiento de lo mental, si no tenemos conocimiento de lo emocional, de lo físico, de lo espiritual, vamos a estar únicamente atendiendo a alguna área, ¿verdad?, de la vida de las personas, y no lo vamos a estar haciendo en su totalidad. Pues muy bien, conclusiones. Marina, no sé si quieras. Javier, adelante, ya viste el micrófono, adelante.
Ay, hermano, lo hice sin querer. Se me cayó el teléfono. No, no, ya lo abriste, ahora hablas. Ya lo abrió, Sí. ni modo. Ok, está bien, hermano. Mire, yo solo puse unos puntos ahí de todo lo que se veía, ¿verdad? Y dice el pensamiento positivo, el optimismo, el entusiasmo, la actitud mental. Y me quedo con la palabra del Señor en Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, ahí estará también los deseos de tu corazón. Ahí es correcto. Entonces, no le voy a buscar mucho parafraseo a todo lo que ya usted nos está diciendo ahorita. Y me llamó mucho la atención esa parte de ese hombre, donde usted decía que estaba formado en las tortillas. Y ese hombre llegó muy entusiasmado, ¿verdad? Solo Dios hace al hombre feliz, porque, bueno, él traía a un Dios de entusiasmo, ¿verdad? Entonces, es hermoso, hermano, poder uno aprender a buscar de ese entusiasmo, de poder ser positivo, de levantarnos en la mañana. No sé, en ocasiones yo a lo mejor me voy a vanagloriar lo que voy a decir o no sé cómo lo vean, pero yo le he dicho al Señor, no me des riqueza sin antes me des sabiduría, porque si me das más de lo que puedo controlar, tal vez ya ni me acuerde de ti. Entonces, por eso es que yo recuerdo ahorita que usted estaba diciendo de sus luchas que estaba pasando, yo hace el año antepasado o el año pasado que pasé todo eso, yo decía, Señor, sé que lo estás haciendo con un propósito y ese propósito con lo que tú lo estás haciendo es tratar mi carácter. Entonces, este, pues me quedé con esta parte, hermano, nada más. Entonces, sería mi opinión. Gracias, Javier. No sé si Roxana quiera decir algo, tu esposa. Sí, hermano, está ya queriéndome quitar el teléfono. Ah, no, Híjole. adelante, Bueno, adelante. bendiciones para todos. Sí. Pues igual, hermano, fíjese que usted hablaba sobre el éxito. El éxito, esa parte que señaló, de hecho yo la subrayé también aquí. Muchas veces pensamos también, ¿no? Que, ya soy exitosa y es mi meta. Y fíjese que yo lo comprendí ahorita. Decía lo que dijo usted, es un viaje en el cual el sentido del significado no es lo que uno piensa, es el propósito de la existencia. Entonces, yo no leí completa la lectura, también algo de lo que dijo la hermana Rosaura, sí había muchas palabras y lo comentamos con mi esposo, dice, hay muchas palabras como que no le entendemos. Al principio no sabía ni qué estaba leyendo, hermano. La verdad, yo decía, pues estoy leyendo, pero no sé qué es. Y le volví a dar otra leída a las 2, 3 páginas, pero fue como que ya le empecé a entender un poquito, sobre todo cuando habla del entusiasmo, también me impresionó y algo que decía el hermano Ramiro, como muchas veces cuando estamos en la emoción o entusiasmados, no, hombre, queremos hacer todo, ¿no? Pero de repente se nos baja el entusiasmo y ya, como que perdemos toda esa energía que tenemos positiva o no sé, hablaba también sobre los autores, ¿cómo se llama? Mira y López, Ah, cuando clasificaban de colores multicolor. las emociones, también eso me impactó, entonces me puse a pensar, dije, wow, ¿cómo clasificaría, por ejemplo, pues la depresión, la ansiedad y todo eso? O sea, ¿de qué color lo clasificaría? Y también más abajo decía que el color tenue lo clasificaba, creo que era el rosado, pero no recuerdo qué era lo que clasificó color rosado. Es decir, dice aquí, no le puso color al amor, lo que usted dijo. Nosotros pensamos siguiendo una tendencia común y vulgar que el rosado es, a pesar de ser tuene, lo clasificamos como dentro del amor, ¿no? Entonces, pues no lo clasificó pues como rosado. Entonces sí está muy interesante, le comenté a mi esposo, si leemos así despacio y ahora sí que palabra que no entendíamos, luego a ver qué significa esto y todo eso. Está bien interesante la lectura, hermanos. La verdad, a mí me gustó lo poquito que leí
sí se me hizo complicado leer todo, pero pues sería mi participación. Me gustó mucho esta lectura, la verdad. Sí, sí, Rox, gracias. Les voy a pasar una imagen. Ahorita hablaba, ¿verdad? Del qué color, la ansiedad, la depresión. Por lo regular se bajan en tonos oscuros. Una persona cuando está en depresión, pero en una patología, no en una depresión de repente que le agarró una ansiedad, esa normal, ¿verdad? Que es porque de repente algo pasó y te tambaleó y pasó, pero ya no te domina, no te controla. Pero ya cuando se vuelve un trastorno, ¿verdad? En la persona, el cuerpo se comienza a oscurecer y comienza a haber escasez de luz y Dios es luz. O sea, y voy a pasarles esa imagen, es a través de las neurociencias, ¿verdad? Que lo podemos ver, pero con el conocimiento que nosotros tenemos de la escritura, pues le vamos dando una interpretación impresionante, porque decimos, bueno, lo que estos científicos creen, sienten que han alcanzado la cúspide con sus investigaciones, nosotros hace siglos que lo tenemos plasmado en la escritura, pero que no sabíamos cómo poderlo descifrar, ¿verdad? Por eso este tipo de lecturas, para que ustedes comiencen a relacionarse más con otras palabras, comiencen a enriquecer también el léxico, ¿verdad? Que se vaya haciendo menos religioso el lenguaje, porque a final de cuentas nos hace falta hombres y mujeres con un entusiasmo cristocéntrico, ¿verdad? Aquí sí ya de una manera enfocada, objetiva, con un entusiasmo cristocéntrico y que tengan un lenguaje comprensible, entendible, con el cual puedan comunicarse con todo tipo de personas. O sea, que no porque de repente escuchen, vayan a decir, ay, este es aleluyo, o este es de estos, ¿verdad? Y ya, ahí ya se tiene como el rechazo. No, sino, decía el apóstol Pablo, con estos me hacía de su lado, me los ganaba para Cristo, y con estos me hacía de esta forma, a final de cuentas, para lograr el propósito, y que nosotros seamos como esa vasija, ¿verdad? De barro en las manos del Espíritu Santo, dejándonos usar para todo lo que el Señor quiere alcanzar. No sé, Mari, ¿nos haces falta nada más tú, Marina, para dar alguna aportación? Y Leti también. Hola, buenas noches. Sí, sí, Mari, adelante. Buenas noches a todos, a todas. Bueno, es muy interesante saber quiénes somos, cuál es nuestra identidad y las dimensiones que conforman al ser humano, en este caso que últimamente se está tomando muy en cuenta la faceta espiritual y que también la ciencia lo está comprobando. Hay un médico que es argentino. Su nombre es Daniel Pérez Rossetti. A mí me gusta mucho ver sus vídeos. Él hacía un tipo de analogía de los licuados. En varios autores también se apoyaba y, por ejemplo, en este caso de Hitler, que el licuado sería un color negro. Y, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta podría ser un licuado, digamos que de más colorido, y cómo esas emociones que tenemos también pueden reflejarse en algunos órganos, llámese riñones, hígado, Así es. el corazón, en fin. Es muy interesante y estaba viendo cómo también am, a mí me llamaba bastante la atención cómo la ingesta de algunos alimentos puede influir en algunas emociones. O en este caso, por ejemplo, Daniel de la Biblia, cómo lo que ingería le hacía tener más sabiduría. Claro. Pero bueno, eso eh, es, es para investigarle un poquito más. Y entonces
Me alegra bastante que se esté dando énfasis a la parte espiritual ya en este siglo XXI, y creo que va a avanzar más. Ya también hablamos ahora de inteligencia artificial, por ejemplo, que en Google nos podemos apoyar en unos segundos de diferentes temas que queramos conocer. Bien, hasta ahí sería mi aportación, Doc. Sí, sí, Mari, gracias por la aportación. Fíjate que escucho algo muy bueno que acabas de decir, ¿verdad? Con este ejemplo de este doctor argentino, en esa mezcla, ¿verdad? De un personaje y de otro a través de la historia, que a final de cuentas crearon una cultura. Por decir, si nos vamos a los tiempos de Isaac Newton, que vino a traernos aportes, que ahorita pues son como mitos, ¿verdad? Porque ya algunas cosas que eran como el máximo descubrimiento que ponía Newton, pues ahora nos damos cuenta que no es, ¿verdad? Como por decir el ejemplo, la supervivencia, ¿verdad? Hoy, a través con toda esa ignorancia que hemos avanzado, ¿verdad? Hoy nos damos cuenta que lo que no es la competencia o el estar encima del otro, ¿verdad? Que nos lleva a la sobrevivencia para poder sobrevivir, sino más bien el estar en unión, el estar en comunión, en unidad, lo que nos va a ayudar a poder permanecer y a poder seguir existiendo, ¿verdad? Aquí en la sociedad. Y a través de la supervivencia, pues también se vinieron creando todo esto de las guerras, las luchas, las competencias, el poder, y pues a veces no nos damos cuenta nosotros en las congregaciones, en la pastoral, en el ministerio, de qué manera todo eso cultural nos arrastra, está dentro de la iglesia, porque tenemos gente que vive en una sociedad que está culturalizada, ¿verdad? En esa sociedad, y que si no trabaja con el desarrollo del espíritu en su persona, te va a meter esa cultura, te va a meter esas prácticas a la iglesia, y se va a dar el celo, la competencia, se va a dar la desunidad. Y pues bueno, todo esto que venimos arrastrando, por decir, en los tiempos de Isaac Newton, fue cuando entró, ¿verdad? El monoteísmo. Isaac Newton también se habla de un hombre que a su capacidad tenía un conocimiento de Dios, y habla algunas cosas muy buenas, ¿verdad? Que aporta de lo divino, pero a final de cuentas en su etapa, en su época, y lo manifestaba de esta forma. Pero ahorita estamos en el tercer milenio, estamos en esta tercera década, y en este tercer año de la tercera década, entonces creo que es un tiempo sumamente importante, un tiempo de transición, un tiempo de avance, ¿verdad? Si me permiten, vamos a orar y así terminamos esta lectura. Yo les invito a que se metan un poquito más a la lectura, pues esta vez tuvieron 2 semanas para poder profundizar un poquito más. Métanse. Yo les compartí una aplicación en su momento, que esa aplicación puedes copiar el texto, lo metes a la aplicación y le das play, y te comienza a leer lo que tú copies y pegues ahí en esa aplicación, te va leyendo, ¿verdad? Lo que tú vas metiendo ahí. Así hay que a veces entretenerse un poquito, porque pues copiar 10 hojas y meterlas allá a la aplicación, pero una vez que las tienes adentro, la escuchas 1, 10, 20 veces, vas en el carro, traes tus audífonos, estás haciendo algo, alguna labor, y estás escuchando, y mientras más escuchas, más claro te queda, ¿verdad? Lo que el Espíritu quiere enseñarnos. Amado y buen Dios, gracias Espíritu Santo por tu compañía, gracias por el crecimiento, gracias por el desarrollo, gracias por todo esto que nos confronta en nuestro conocimiento, nuestras creencias. Gracias porque a final de cuentas nos llevas a una estabilidad, nos llevas a una comprensión, nos llevas a una interpretación, a una percepción diferente de a veces de malas interpretaciones que teníamos del entorno, de la lectura, del conocimiento, pero sabemos que eres tú, amado Espíritu Santo,
guiándonos, instruyéndonos, capacitándonos, ministrándonos, y si estamos creciendo y si nos estamos desarrollando, es porque tú eres nuestro maestro. Es porque tú eres el que está en cada clase, de manera previa, después de la clase, siempre te haces presente y usas tanto la vida de un servidor como la vida de mis compañeros para poder enriquecer el tema y poder llegar todos juntos a una comprensión más unánime, en un solo sentir, en un solo espíritu. En el nombre maravilloso de Jesús te damos gracias, Señor.